Hola, hola. Tengan todos ustedes cordiales saludos de parte de la Iglesia Bíblica Bautista de Imperial. En esta oportunidad a todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan de diferentes partes a través de este medio. En esta oportunidad la prédica lleva titulado el nombre La ayuda que todos necesitamos. La ayuda que todos necesitamos. Es muy importante y muy indispensable poder entender cuál es la ayuda que nosotros necesitamos en este tiempo. Esta prédica está basada en el texto bíblico que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Este pasaje lo vamos a leer dentro de unos momentos, pero quisiera empezar explicando o contándoles algo que me sucedió hace unas horas atrás a manera de introducir el tema. Pues resulta que yo estaba con unos cuantos sobrinos hace unas horas atrás y ellos me pedían, tío, por favor, queremos que nos hables acerca de la palabra de Dios, queremos meditar contigo, algo que ellos están acostumbrados a hacer ya desde un tiempo atrás, no conmigo, pero lo hacen en sus tiempos libres a primeras horas de la mañana. Hoy me tocó compartir con ellos y pudimos ver en la Biblia este pasaje, el pasaje de el pasaje del paralítico, y ellos encontraban que necesitaban ayudar a las personas, encontraban en este pasaje la enseñanza de ayudar a las personas, y esta es la enseñanza del día de hoy, la ayuda que todos necesitamos. Vamos a leer este pasaje que está en San Marcos capítulo 2 versículos del 1 al 12. Es la historia que narra acerca del paralítico, pero vamos a ir desenvolviéndonos poco a poco. Dice así: entonces entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Vamos a ver en esta meditación, en esta prédica, un primer punto, el cual lleva por nombre llevar al enfermo. Llevar al enfermo. Podemos ver en esta historia que cuatro amigos se habían puesto de acuerdo para llevar a uno más, un amigo más que se encontraba enfermo, ante los pies de Jesús. Pero ¿qué es lo que pasaba? ¿Cuál era la dificultad? Es que había mucha gente antes que ellos en el lugar donde estaba Jesús que no les permitían llegar hasta donde él se encontraba. Tuvieron la maravillosa idea de poder ir hacia el techo y hacer un hueco para poder bajar por ahí a su amigo paralítico y cumplir con su objetivo. Luego de esto podemos ver
que seguía interactuando y Jesús pudo sanar al paralítico. Pero vamos a ver, en el versículo 3 y 4 dice lo siguiente: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Los amigos llevaron al enfermo delante de Jesús. Hoy en día, la ayuda que nosotros necesitamos es ser guiados hacia los pies de Jesús si aún no lo hemos hecho. Pero si ya hemos ido o hemos sido guiados hasta los pies de Jesús, necesitamos nosotros seguir ayudando a aquellos que todavía no han podido llegar a los pies de Jesús. La enfermedad que hoy en día aqueja no es exactamente el COVID-19, no es el coronavirus. La enfermedad que desde hace mucho tiempo y que hoy sigue vigente y es más que está cobrando aún mucho más fuerza, se llama pecado. Esta enfermedad causa que la persona, el ser humano, vaya deteriorando su estado cada vez más y más, y tiene consecuencias muy severas, como lo dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Nosotros debemos estar dispuestos a llevar a los enfermos y necesitados a los pies de Cristo. Hoy en día estamos quizás muy preocupados por la enfermedad que se ha descubierto ya hace un tiempo atrás, y estamos de repente afanados por decir ¿qué va a pasar conmigo hoy día? Voy a tener que salir, no quiero contagiarme, no quiero morir. Pero lo que más debería preocuparnos hoy en día es que si nosotros llegáramos a morir, ya sea con esta enfermedad o de otra manera, justo en este día, que nosotros cuando muramos y vayamos a presentarnos delante de nuestro Creador, podamos estar justificados delante de Él. ¿Pero por qué digo justificados? Porque vamos a ver más adelante lo que el pecado hace. No solamente es una enfermedad que tiene consecuencias severas, sino que, como lo decía hace un rato, tiene la potestad de poder deteriorar nuestro estado cada vez más y más. Como segundo punto, vamos a ver que debemos presentarles a Jesús. Cuando el paralítico fue presentado delante de Jesús, Jesús no lo desechó. Jesús hizo lo siguiente. El versículo 5 dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Aquella persona que hoy en día, aquel personaje que hoy en día nos puede curar de esta enfermedad del pecado, no es una medicina, no es un tratamiento, es solamente el Señor Jesucristo. A través de su sacrificio, Él ya pagó el precio de nuestros pecados. Hoy podemos estar confiados en Él y podemos decir que gracias a Él podemos ser sanos y salvos de esta enfermedad. Vamos a ver ahora lo siguiente. El pecado nos hace esclavos y cada vez empeora nuestra condición. Voy a pedirle que me acompañen rápidamente al Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 34. Es un versículo muy conocido por los hijos de Dios, pero también que tiene una gran verdad para todos en general. Dice lo siguiente: Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y esto es cierto, se puede comprobar a lo largo de la historia y hoy en día que por causa de nuestras actitudes, por causa de nuestra irresponsabilidad, cada vez más y más nuestro estado se va deteriorando.
El primer pecado en el mundo fue la desobediencia. Y de ahí le siguieron una serie de acciones y actitudes que fueron empeorando más la situación. Hoy en día seguimos viviendo y podemos ver que la humanidad sigue viviendo continuamente hacia el mal por causa de nuestra irresponsabilidad, por causa de nuestra decisión equivocada. Cada vez más nuestro estado se va deteriorando y el pecado nos va esclavizando a tal punto que llegamos a morir sin Dios. Como lo decía el versículo anterior, la paga del pecado es muerte. No hay otra cosa más. No es que Dios haya sido malo y haya dicho, ya muy bien, como no me agradan, todos van a recibir su castigo. No, Él lo había dicho desde el comienzo. Le dio una simple orden al hombre: no comerás del fruto prohibido. Nada más tenían que cumplir esa ley. Pero ellos desobedecieron y tomaron su decisión. Desde ahí podemos ver que cada vez más las acciones y las actitudes del ser humano iban empeorando. Y hoy en día podemos ver eso. Queremos tener paz, queremos mejorar como sociedad, pero podemos darnos cuenta con facilidad que por causa de la desobediencia, por causa de la irresponsabilidad, cada vez gente está muriendo sin Dios. Y vamos a seguir. En este tercer punto, nosotros lo que tenemos que hacer es presentar a estas personas, a las personas que necesitan ayudas, a las personas que están enfermos, no llevarles medicina específicamente, es ayudarlos a ser guiados a los pies de Jesús. Debemos acudir a Jesús por perdón y libertad. Es así, debemos acudir al Señor Jesucristo por perdón y libertad del pecado. Como tercer y último punto, vamos a ver lo siguiente: debemos seguir a Jesucristo a pesar de las adversidades. Hoy en día podemos ver que es muy difícil querer ayudar a una persona a causa de las cosas que se puedan presentar. Como por ejemplo, podemos encontrar que nuestra familia se ponga en contra, que nuestros amigos empiecen a negarnos o incluso que se nos cierren las puertas por causa de querer guiar a la gente a los pies de Jesús. Hoy en día la gente está afanada por regresar a su vida normal, por dejar de usar los implementos de seguridad que cada vez más parecen fastidiar más a la gente y menos protegerlas. Hoy en día estamos preocupados en poder, si llegamos a enfermarnos, poder llegar a ser sanos o poder llegar a obtener la medicina que posiblemente nos ayude a sobrevivir. Pero no debería ser ese nuestro afán. Nuestro principal objetivo debería ser alcanzar la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y lo podemos ver en el versículo 6, que dice lo siguiente, Marcos capítulo 2, versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Los presentes hablaban mal de Jesús y posiblemente también de los 4 amigos que habían llevado a uno más delante de los pies de Jesús. Quizás estaban diciendo: ¿quiénes son estos para poder acercarse y hacer esto delante del Señor Jesucristo? ¿Y quién es este Jesús que tiene la potestad o que se cree con la potestad de poder perdonar a los pecadores? Mucha gente hoy en día vive negando la existencia de Dios. Mucha gente hoy en día vive creyendo que las cosas que Dios ha estipulado en su palabra son incorrectas o son perjudiciales para nosotros mismos. Y se afanan en esforzarse por negar lo que dice la Biblia e ir en contra de ella, persiguiendo a los siervos de Dios, persiguiendo a los hijos de Dios y hablando incluso en contra de ellos. Que no nos sorprenda, dice la Biblia, que más adelante las cosas empiecen a cambiar rotundamente, y eso lo podemos ver ya.
Hay persecución contra la iglesia, hay persecución contra los cristianos y podemos ver eso muy seguidamente en otros países y no solamente lejanos, sino también cercanos. Vamos a poder darnos cuenta con facilidad que los hijos de Dios van a ser perseguidos por causa de su fe. Pero ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice lo siguiente en San Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Podemos darnos cuenta que el Señor Jesucristo espera que nosotros nos esforcemos por guiar a la gente, a los más necesitados, a los enfermos de pecado, hacia sus pies, y que ellos puedan alcanzar el perdón y la libertad del pecado. Espero que hayas entendido conmigo en esta hora que lo que Dios espera de nosotros es que nosotros sigamos acudiendo a Él en ayuda, que sigamos acudiendo a Él para sanidad, para salvación por nuestros pecados. Y si ya somos salvos y si ya hemos conseguido esa sanidad y esa libertad del pecado por parte del Señor Jesucristo, que podamos guiar a otras personas que están necesitadas de perdón de pecados, de sanidad del pecado, de libertad del pecado en la cual están hoy en día. Espero pues que haya sido de bendición esta prédica, y si gustas puedes compartirlo con tus demás amistades para que puedan seguir edificándose con la palabra del Señor. Les agradezco mucho por haber estado conmigo en esta hora y espero que podamos seguir estudiando la palabra del Señor en una siguiente oportunidad. Déjanos en los comentarios los motivos de oraciones que tienes y podamos orar por ti. Esperamos que te encuentres bien de salud y que Dios esté proveyendo para tus necesidades. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.